Estimados hermanos en Cristo, qué gusto me da saludarlos. Y más gusto me va a dar compartir con ustedes en los próximos 10 minutos aproximadamente información que yo considero valiosísima. ¿Por qué? Porque les voy a compartir información científica que nos va a ayudar a comprobar tres conceptos fundamentales en los que he dividido esta plática. Primero, Dios existe. Segundo, ¿Jesucristo realmente existió? Y tercero, ¿Jesucristo es Dios, es el Hijo de Dios? Así que no esperemos más y comencemos. ¿Qué tal la pregunta que por lo general es la que hacen los ateos? ¿Dios existe? ¿Qué evidencia tienes de que existe Dios? Así que déjenme compartirles uno de los que considero los mejores argumentos, y es el argumento cosmológico. El argumento cosmológico se basa en un silogismo. Un silogismo es una prueba lógica, y esta prueba se basa en dos premisas que son consideradas verdaderas, y por lo tanto llegamos a una conclusión de estas dos premisas que también es considerada verdadera. El silogismo dice así: todo lo que comienza a existir tuvo un inicio o una causa. Segundo, el universo comenzó a existir y por lo tanto la conclusión es: el universo tiene una causa. Pero bueno, vamos a analizar a ver si es verdad que estas dos premisas son verdaderas. Y bueno, la primera premisa, todo lo que comienza a existir tiene una causa, vamos a remontarnos al gran filósofo Aristóteles, porque esta premisa se basa en un principio que él llamaba primer principio de movilidad o también principio de causalidad, es decir, A ocasiona B, B ocasiona C, C ocasiona D, etc. Es decir, algo que no podemos nosotros cuestionar es la existencia del movimiento. Y decía Aristóteles que debe existir un primer motor que dio inicio a todo el movimiento. Y por deducción, este primer motor debe ser inmóvil porque no existe nada que sea capaz de moverlo. Este argumento va a ser reforzado posteriormente por Tomás de Aquino y por el mismo Emmanuel Kant. Así que ahí tenemos nosotros evidencia suficiente para creer en esta primera premisa. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. Vámonos a la siguiente premisa: el universo comenzó a existir. Los ateos dicen el universo ha existido siempre. Les comparto una expresión del famoso ateo Bertrand Russell que dice: el universo simplemente ha estado ahí y punto. Sin embargo, la teoría de la relatividad de Einstein, de la que después se apoyaron el matemático Alexander Friedman y Georges Lemaitre para construir la teoría que es nada más y nada menos la mejor aceptada por el mundo científico, que es la teoría del Big Bang como el origen del universo. Más adelante, el astrónomo Edwin Hubble confirmó en su aportación Desplazamiento al rojo que el universo está en expansión. Por lo tanto, tuvo ese origen, ese punto de partida, y se encuentra en expansión. Todo esto es evidencia suficiente para aceptar la segunda premisa, es decir, que el universo tuvo un inicio. Por lo tanto, tenemos evidencia científica que otorgan bases suficientes para considerar las dos primeras premisas como plausiblemente verdaderas. 1. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. 2. El universo comenzó a existir. Por lo tanto, el resultado lógico verdadero es: el universo tiene una causa. Ahora bien, dado que el universo no puede crearse a sí mismo, la causa debe estar fuera del universo. Y su causa debe ser sin límite de espacio, atemporal, inmaterial, no causada y, como alguna vez comentó el científico Newton, increíblemente poderosa. Es decir, Dios. Porque ¿qué decimos de Dios? Decimos que es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Por lo tanto, jóvenes, Dios existe. Vámonos al segundo segmento, que es
Jesús existió, vamos aquí a hablar de dos evidencias. La primera está referida en los historiadores no cristianos, también conocidos como paganos. A estas fuentes se les conoce como extrabíblicas. Sin embargo, terminan por corroborar lo que está escrito en los evangelios. Les comparto tan solo algunas de las más importantes. Una de ellas es las crónicas de Talos, que fueron escritas aproximadamente 52 años después de Cristo. Y en ellas encontramos lo siguiente. Jesús vivió, fue crucificado, hubo un terremoto y oscuridad en el lugar de la crucifixión. Luego tenemos las crónicas de Mara Gar Serapión, que datan aproximadamente del año 70 después de Cristo. Y en ellas encontramos un fragmento muy interesante que dice así: Jesús era un hombre sabio e influyente que murió por sus creencias. Sus seguidores adoptaron esas creencias y vivieron vidas que lo reflejaban. En sus obras también existen referentes al trato injusto de 3 hombres sabios. Primero, el asesinato de Sócrates. Segundo, la quema de Pitágoras. Y fíjense bien, el tercero, la ejecución del rey sabio de los judíos. Por si fuera poco, vámonos a la evidencia que vamos a encontrar en la hostilidad que podemos encontrar en los recuentos judíos. Porque, bueno, tanta evidencia de difamación corroboran no solo la existencia de Jesucristo, sino su importancia. Tal es el caso del Talmud judío, que data aproximadamente del año 400 después de Cristo, y en él vamos a encontrar el siguiente fragmento. En la víspera de la Pascua colgaron a Yeshu, es decir, Jesús. El pregonero salió 40 días declarando que Yeshu va a ser apedreado por practicar la brujería, por atraer y conducir a Israel por el mal camino. Cualquiera que sepa algo que lo justifique debe presentarse y exculparlo, pero nadie se presentó a justificarle y se le colgó en la víspera de Pascua. ¿Qué les parece? Así que vámonos al último segmento. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios. Déjenme compartirles lo siguiente. Jesús afirmó ser Dios. Vamos a encontrar en Juan capítulo 14, versículos 6 al 9, yo soy el camino, la verdad y la vida. Un poco más adelante, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Siguiente evidencia. Demostró omnisciencia, es decir, sabiduría total, que todo lo sabe. En Juan capítulo 4, versículo 16 al 30, la luz vino al mundo, fue enviado por Dios y dice las palabras de Dios que le comunica el Espíritu Santo. También demostró omnipresencia. Vamos a encontrar evidencia de esto en Mateo 28, Juan 20 y Lucas 24, porque se presentó varias veces a los discípulos y a María Magdalena después de haber resucitado. Recordemos que omnipresencia significa que puede estar en todos lados. Y también demostró omnipotencia, es decir, que todo lo puede, que no existe nada imposible para él. Esto lo encontramos en Juan capítulo 11, versículo 38 al 44, con la siguiente expresión. Lázaro, sal fuera. ¿De qué estamos hablando? De la resucitación de Lázaro. Y finalmente encontramos evidencia también en Marcos 10, versículo 34, cuando les dice a sus apóstoles que resucitaría el tercer día. Y esto, a mi parecer, es la evidencia más importante, porque de aquí nos vamos a lo siguiente. ¿Jesús resucitó? ¿Realmente resucitó? Y bueno, vamos a encontrar la evidencia histórica, porque les voy a compartir algo, un fragmento de lo que expresa el doctor William Craig, que es muy interesante, porque nos habla de cómo los historiadores estudian el pasado y para dar validez a esto tratan de encontrar evidencias testimoniales y otros remanentes y luego tratan de reconstruir lo que probablemente sucedió basándose en la evidencia. El caso de la resurrección de Jesús debe estudiarse y así se ha estudiado como cualquier otro acontecimiento de la historia, antes de que hubieran cámaras, antes de que hubiera cualquier otro tipo de evidencia. Por ejemplo,
hablando de una misma evidencia bíblica, se estudia si Poncio Pilato realmente condenó a Jesús de Nazaret a muerte por medio de la crucifixión. Verdadero. ¿Era Caifás el sumo sacerdote durante la vida de Jesús de Nazaret? Verdadero. Y también podemos encontrar que de esta forma se construye el relato de la historia en otros sucesos que no están relacionados con la existencia de Jesús. Por ejemplo, Julio César regresó de la Galia con el ejército romano para tomar Roma y convertirse en jefe de Estado. ¿Realmente Alejandro Magno mandó a quemar todos sus barcos? Así que si nosotros creemos en estos sucesos históricos de Julio César, del Imperio Romano, de Alejandro Magno, a Jesús se le aplicó el mismo proceso de evidencia histórica. ¿Cuál era? Los testimoniales y cualquier otro tipo de evidencia que le den solidez a esto. Así que todo esto nos lleva a una conclusión. La tumba estaba vacía. Los apóstoles recorrieron Jerusalén exclamando que Jesús había resucitado entre los muertos. Qué fácil hubiera sido para los detractores callarles la boca exhumando el cuerpo, pero no se hizo. ¿Y saben por qué no se hizo? Porque no había cuerpo. La tumba estaba vacía. Así que de todo lo anterior, tienen ahora suficientes argumentos para hacer crecer dentro de ustedes la fe. Y en consecuencia están en una inmejorable condición para defenderla. Así que, estimados,